Buen día, profesor, compañeros. A continuación se va a realizar la exposición del texto número 5 a cargo de mi persona. Mi nombre es Filipo González, para el curso de Internado 3. El nombre del texto a exponer es el modelo transteórico del cambio, un modelo para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias, publicado por Nortes and Caribbean. Esta información es publicada por este medio, pero es una información basada en Prochaska y Clemente, quienes propusieron el modelo transteórico del cambio. A continuación, la referencia. Bueno, como primera parte explicaremos por qué el cambio, por qué hablar del cambio en el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias. Bueno, empezamos. Los seres humanos constantemente afrontamos el reto del cambio, muchas veces para modificar conductas o pensamientos, para un bien mayor tanto personal como de repente familiar o social. En ocasiones se promueve el cambio y se asume con todas sus consecuencias. Y en otras ocasiones también surge el reto, la predisposición a no afrontar el cambio, a la resistencia del cambio como mecanismo de defensa, no para evitar salir de la zona de confort. Bueno, las personas con trastornos por consumo de sustancias constantemente son presionadas a llegar a este cambio. Cambio de pensamientos, cambio de conductas, cambio de todo tipo de conductas y pensamientos que lleven al consumo de sustancias. Muchas veces estas personas que tienen este problema de la adicción no son conscientes de ello. Como tal, la familia es obligada o se les obliga, en otras palabras, a los pacientes a realizar o buscar este cambio debido a que no están totalmente cuerdos o no entienden de una manera correcta que el consumo de sustancias genera daños a nivel físico y emocional, tanto para el adicto como para los familiares. Entonces, de esta manera es importante que el adicto busque un cambio. Con el tiempo, en primera instancia, este cambio va a ser obligado, como les mencionaba, pero en segunda instancia se busca que el paciente, que el adicto busque el propio motivo para el cambio, su propia motivación, para que este cambio sea definitivo, más no sea un cambio prestado únicamente para que se pueda contentar al familiar y de esa manera el adicto pueda salir de rehabilitación sin haber tratado muy bien el problema. Lo más probable es que el adicto pueda recaer. Bueno, de acuerdo al libro tratado, vamos a mencionar 5 etapas para lo que vendría a ser el cambio. Los estadios del cambio se le conoce. El primero, que vendría a ser la etapa de precontemplación, la segunda la etapa de contemplación, la tercera la etapa de preparación, seguida de acción, mantenimiento, y se va a mencionar una sexta etapa que vendría a ser la etapa de recaída. En primer lugar, la precontemplación. En este caso, el paciente no termina de entender que tiene un problema con respecto al consumo de sustancias. No es consciente de que tiene una enfermedad y como tal no ve el consumo de sustancias como un problema para él. Esto quiere decir que el paciente sigue consumiendo y lo va a seguir haciendo hasta que alguien que no sea él mismo le obligue al cambio o le obliga a buscar el cambio, ¿no? Que deje de tener estas conductas de consumo y adictivas. Muchas veces tenemos características de las personas que están bajo la etapa de precontemplación. Se notan enamorados. En este caso, no enamorados del sentimiento de estar enamorados de una persona, no, sino enamorados porque se encuentran enganchados a la sustancia y sienten tanto placer por el consumo de la droga que piensan que todo lo vale o todo es válido, incluyendo el daño al organismo, únicamente para poder satisfacer ese placer, ¿no? El hecho de consumir sustancias. Tenemos también los reacios, los que piensan que están bien de acuerdo a los pensamientos y que no hay necesidad de cambiar, que es parte de su vida y que no existe argumento válido para que esta persona pueda cambiar. Tenemos los rebeldes, que únicamente lo hacen porque están de acuerdo con el consumo de sustancias y no quieren que otras personas puedan invadir su privacidad o de la forma como piensan. Tenemos los resignados también, que vendrían a ser personas que ya están de acuerdo con el consumo de la sustancia y se han resignado a vivir con este tipo de problema, ¿no? En este caso quizá lo ven como un problema, probablemente también lo vean como una solución a los problemas que tienen, pero están resignados a consumir por mucho más tiempo. Y por último, los racionales, ¿no? Que dan muchas explicaciones para el consumo de sustancias. No tantas explicaciones lógicas, pero tratan de darle una explicación, una razón al consumo que tienen para que de esta manera no se vea como un problema, ¿no?
En este caso, haciendo un resumen, tenemos como primera etapa la etapa de precontemplación, en la cual se habla de las personas que no son conscientes todavía de que tienen un problema de consumo, a pesar de que sí lo tienen y a pesar de que se ha visto evidenciado, porque cumplen con los criterios diagnósticos de acuerdo al manual DSM-5. Como segunda etapa tenemos la etapa de contemplación. En este caso, los pacientes o las personas adictas llegan al punto de creer de que ya está bien, afirman o aceptan de que tienen una enfermedad, una condición que vendría a ser la adicción. Ya se dan cuenta de que han tenido problemas con respecto al consumo de sustancias, quizá ya han dejado de trabajar, se dan cuenta que han bajado bastante el aspecto físico, han bajado de peso también, de repente se han estado quedando sin dinero y han estado generando problemas, ¿no? A nivel individual, a nivel también económico y familiar con respecto al consumo de las sustancias. Pero a pesar de que ya entienden que tienen un problema, no han dejado de consumir la sustancia, todavía no asisten a consultas psicológicas para nada, todavía no han hecho nada al respecto para poder, en este caso, desligarse del problema o solucionar el problema, en otras palabras. En este caso hay ejemplos, ¿no? Muchas veces se ve a los pacientes que quizás asisten a terapias ambulatorias con respecto al tratamiento de consumo de sustancias o trastorno por consumo de sustancias, pero hacen de manera obligatoria. Lo hacen únicamente porque el familiar les está obligando a hacer, o le dicen si no vas al tratamiento pues no te voy a dar esto, o se te quita los estudios, o se te quita lo que tienes, y como tal el paciente se ve obligado a asistir al tratamiento y lo hace de manera no voluntaria, ¿no? Por otro lado, también tenemos a los pacientes que se encuentran dentro del proceso de recuperación en una clínica o en un centro de rehabilitación. En este caso tendríamos a los pacientes que tienen de 1 a 3 meses aproximadamente, ¿no? Ya saben, por la información que se les ha brindado en la comunidad, entienden que tienen un problema por consumo de sustancias, pero todavía no hacen nada al respecto. No asisten a las terapias o de repente no la atienden como deberían hacer. Todavía entienden, no quieren hacer nada al respecto por el tema del consumo de sustancias ni por el trastorno que han adquirido, ¿no? Como tercera etapa tenemos la etapa de preparación. Bueno, en este caso la persona ya es consciente de que tiene un problema con el consumo de sustancias y ya está poniendo en marcha algunos planes. Bueno, no poniéndonos en marcha, sino poniéndonos en la mesa los planes, viendo, observando, analizando qué tipo de estrategia puede utilizar, hacia dónde se puede dirigir, a quién le puede pedir ayuda, a qué centro psicológico puede asistir, ya va indagando, preguntando, de repente va pidiendo números, de repente va llamando para preguntar por una cita psicológica, o de repente si se encuentra en comunidad terapéutica, poco a poco va observando desde lejos las terapias que están recibiendo los pacientes y como que empieza a tener ese ánimo, esa inquietud de querer asistir, de querer hacer algo con respecto al problema que tiene, pero todavía no lo hace. Como bien indica el nombre, se encuentra preparándose. Se encuentra preparándose tanto físicamente como anímicamente, ¿no? En el caso de los pacientes que se encuentran en preparación, probablemente ya hayan disminuido bastante el consumo que tienen, si se encuentran en la calle, si se encuentran planificando entrar a un proceso de recuperación ambulatoria. Esos pacientes ya han disminuido el consumo de sustancias, ya no lo hacen como lo hacían antes, ya empiezan a sentir ese rechazo, pero el mismo hecho del síndrome de abstinencia, el mismo hecho de haber consumido la sustancia bastante tiempo, genera de que el cuerpo solicite nuevamente el consumo de la sustancia y como no tiene las herramientas necesarias, pues únicamente lo que va a hacer es consumir nuevamente. Pero el paciente ya ha empezado a detectar el problema, ha empezado a entender que tiene un problema, que necesita ayuda y está viendo las maneras en las cuales lo va a solucionar, pero todavía no hace nada al respecto. Es una etapa transitoria entre la etapa de contemplación y acción, pero vamos a entender de que todavía no llega a la etapa de acción. Es una etapa bastante corta, pero sí está dentro de las etapas de los estadios del cambio. Pasamos a la cuarta etapa, la etapa de acción. En este caso, el paciente, ya la persona, después de haber indagado, después de haber buscado por tantos lados, después de haber hecho tantas preguntas acerca de los lugares a los que puede asistir, si es una persona que lleva tratamiento ambulatorio, que lo decide llevar de esa manera, empieza a poner en acción los planes, ya empieza a asistir a terapias psicológicas, ambulatorias,
ya empieza a mejorar con respecto al problema del consumo. Si se encuentra en el centro de rehabilitación, ya empieza a ser directo y consciente del problema que tiene, y como tal empieza a tomar conciencia de que es importante llevar a las terapias, asistir a las consultas, ser directo y sincero con el psicólogo para que se le pueda ayudar. Empieza a identificar patrones de conducta, patrones de defectos de carácter, pensamientos negativos que mucho antes le han llevado a consumir las sustancias, y como tal empieza a corregirlos, ¿no? Va a ser un proceso bastante largo, arduo. Esta posiblemente vendría a ser la etapa más larga dentro del proceso, ya que si se trata de un paciente que lleva las terapias de forma ambulatoria, pues va a tener que asistir por lo menos unas 10 sesiones a consulta, si no es más, para que se le pueda controlar el consumo de las sustancias, ¿no? Pero si ya el consumo ha degenerado bastante al paciente, o el consumo ya ha permanecido en el paciente durante mucho tiempo, va a ser necesario el internamiento, y como tal el proceso de internamiento, pues en muchos centros de rehabilitación el programa es de 1 año y medio, en otros desde 2 años y de 3 años. Como tal, por ese motivo se indica que esta etapa de acción generalmente dura bastante, es la etapa más larga del proceso. En esta etapa el paciente se va a preguntar acerca de los cambios que quiere hacer en su vida, qué es lo que desea mejorar y qué es lo que está haciendo para poder mejorar en esos aspectos. Se buscan las razones para buscar el cambio, se le pide al paciente que busque las razones, que no sean únicamente razones exteriores, que no se busque la motivación externa, sino también la motivación interna. Tenemos también que el paciente va a tener en cuenta o va a tener a la mano los pasos que va a seguir durante todo el tratamiento, qué es lo que tiene que hacer, por dónde tiene que caminar, bajo qué normas se tiene que regir, para que de esa manera pueda conseguir un tratamiento seguro y estable. De igual manera va a tener que identificar las personas que le puedan ayudar y las personas que van a ser factores de riesgo para él. Como tal, va a tener que discernir y te va a tener que elegir entre las personas positivas en su vida y las negativas también. Ver en qué medida también está funcionando el plan y el tratamiento. Va a tener que llegar a un punto del tratamiento en el cual el paciente va a tener que ver, ¿no? ¿Este tratamiento me está sirviendo? ¿Estoy mejorando? ¿O va a ser necesario que cambie de tratamiento? Y como tal, van a tener que evidenciar los aspectos que pueden interferir en el tratamiento. Muchas veces, si se trata de comunidades terapéuticas, pues el paciente no puede decidir, no puede decidir que va a cambiar de tratamiento, pues únicamente. Como quinto punto tenemos la etapa de mantenimiento. En esta parte del proceso el paciente ya ha terminado lo que vendría a ser la etapa de acción. Ya en caso de pacientes que estén en comunidades terapéuticas han terminado el proceso de recuperación con éxito. Como tal, se encuentran limpios en la calle sin consumir sustancias. Se encuentran totalmente, en otras palabras, libres del consumo por cuenta propia. Hay que entender que si el paciente ha estado limpio en comunidad, no ha sido por voluntad propia, no ha sido porque él lo ha deseado de esa manera. Únicamente ha estado limpio porque han habido 4 paredes las cuales le han detenido para que pueda consumir sustancias a pesar de que él lo haya querido. En el caso del mantenimiento, la persona ya está libre y está limpia por voluntad propia. Está haciendo uso de herramientas que ha ido adquiriendo a lo largo del proceso del tratamiento, a lo largo de toda la etapa de lo que vendría a ser la acción. En esta parte del tratamiento, en esta parte de las etapas del cambio que vendría a ser el mantenimiento, en palabras simples, el paciente ya ha culminado el proceso de recuperación y se encuentra limpio, bajo voluntad propia, haciendo uso de herramientas que le ha brindado el sistema. En conclusión, el hecho de trabajar con estadios del cambio en pacientes o para el trastorno de consumo de sustancias es bastante productivo. Generalmente se usa bastante en comunidades terapéuticas. He podido evidenciar que se ha usado en 2 o 3 comunidades en las cuales he estado asistiendo. Es parte del proceso de recuperación, parte de la filosofía de la comunidad, porque ayuda bastante en realidad a identificar en qué etapa se encuentra el paciente. Va a ser importante identificar la etapa para poder darle diferentes tipos de información al paciente, diferentes tipos de estrategias y diferentes tipos de intervención, para que de esa manera el paciente se sienta ayudado e identificado, para que no se vea que se trata de igual manera a todos los pacientes, sino brindarle más apoyo al paciente que se encuentra en la etapa de contemplación, de repente hacer que tome conciencia de la enfermedad y trabajar de manera diferente al paciente que se encuentra en acción, brindarle más estrategias, ayuda, herramientas que va a poder entender. Estrategias e información que no van a entender muchas veces los pacientes de precontemplación o contemplación. Bueno, en este caso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Será hasta la próxima.